Bueno, buenos días. Eh, Mi nombre es Pablo Buchbinder. Yo soy profesor titular regular de Historia Social Moderna y Contemporánea. Bueno, como me imagino que muchos de ustedes saben, a partir de las comunicaciones que les hicimos llegar a través del aula virtual, vamos a ir iniciando el desarrollo de los contenidos de la materia a través de distintas vías y una de ellas que la voy a utilizar regularmente para el desarrollo de gran parte de los contenidos que estaban previstos en las clases teóricas que tenía a mi cargo, es justamente a través de la emisión de este tipo de videos, ¿no? A través de este tipo de intervenciones que tengo prevista realizar una por semana. Propósito de esta primera intervención es, bueno, de alguna manera también darles la bienvenida a esta suerte de acompañamiento virtual que ha determinado la facultad y comenzar a desarrollar los temas que tenía previsto llevar a cabo, desarrollar en las clases teóricas a mi cargo. Antes de esto quisiera hacerles algunos comentarios, algunas observaciones sobre cómo pensamos nosotros la materia, cómo estamos tratando de adaptar estos esquemas, al menos, digo nuevamente, en la parte que tengo a mi cargo, ¿no? La materia, ustedes saben, se divide en dos partes, y esto me imagino lo habrán podido advertir a través del programa. Hay una primera parte que estaba orientada a desarrollar una serie de cuestiones centrales en los siglos XIX y XX, que se desarrolla de una manera más o menos lineal: Revolución Francesa, construcción de los estados nacionales, Revolución Rusa. Esta parte está a cargo del profesor, habitualmente a cargo del profesor Vicente Cupo. Se desarrolla, digamos, inicialmente la idea de desarrollarla a partir de los teóricos de los días jueves. Y una segunda parte de la materia que en realidad articula las clases de trabajos prácticos con las clases teóricas de los días lunes, que eran las que, digamos, inicialmente están a mi cargo, ¿no? Y que no hemos podido llevar a cabo por las circunstancias que todos ustedes conocen. Quizás si ustedes han leído el programa, pasa a veces que se sorprenden, porque quizás uno está acostumbrado a pensar en uno de esos programas lineales, digamos, donde uno desarrolla una gran cantidad de cuestiones, porque ustedes se imaginarán que un curso de historia contemporánea, historia moderna y contemporánea, tiene infinidad de problemas para tratar. Entonces, digamos, uno encontraba normalmente un desarrollo cronológico con una serie de temas, una larga serie de temas: revoluciones francesas, revoluciones de la primera mitad del siglo XIX, Napoleón. eh, bueno, digamos, las cuestiones que uno está acostumbrado a estudiar muchas veces en la escuela secundaria cuando estudia historia contemporánea. No es el criterio que nosotros hemos tomado en esta materia. No voy a desarrollar ahora con mucho detalle el por qué. Eh, digamos, nos llevaría una larga disquisición, pero digamos, lo que me parece importante que ustedes tengan en cuenta es que, al menos en esta segunda parte de la materia, nosotros vamos a trabajar con una serie de temas acotados, un conjunto relativamente reducido de temas y de problemas, y vamos a tratar de trabajarlos con un criterio problemático, ¿no? Es decir, mi idea principal es que ustedes, además de conocer, tener en cuenta el contenido de esos problemas, digamos, puedan entender también cómo se construye conocimiento en historia, ¿no? Y el conocimiento en historia se construye en el marco de una comunidad científica y se construye a través de preguntas, de problemas, de discusiones y de debates entre historiadores. Entonces, la posibilidad de contraponer visiones de un mismo problema y entender cómo se construye un debate, una controversia entre historiadores, es uno de los objetivos que tiene el programa. En esta segunda parte, ustedes van a trabajar con un conjunto de autores, van a trabajar con contraposición de interpretaciones, como yo les acabo de señalar. Este es, digamos, un propósito central de la materia. Por eso me parece que es importante que cuando ustedes se acerquen a los textos, se acerquen a los problemas en esta segunda parte de la materia,
tengan en cuenta siempre quién dice qué cosa, ¿no? Es decir, a veces uno encuentra en los exámenes estudiantes que vienen y uno les pregunta, bueno, no sé, hábleme del ascenso del nazismo. Entonces, digamos, empiezan con un relato lineal. Digamos, nosotros lo que aprendemos cuando aprendemos historia son interpretaciones. Interpretaciones que hacen autores, no las hacen arbitrariamente, las hacen siguiendo reglas del oficio, es decir, estudiando la literatura que existe sobre el tema que quieren estudiar, formulándose preguntas, analizando fuentes, discutiendo, y esto es fundamental con otros historiadores. Entonces, ¿quién dice qué cosa? En realidad para nosotros es fundamental en el desarrollo de esta materia. Quizás que yo lo enuncie así no termina de resultar demasiado claro, pero espero que a medida que podamos ir desarrollando los contenidos de la materia, estas cuestiones empiecen a quedar cada vez más, más claras, ¿no? El primer tema que nosotros vamos a desarrollar aquí tiene que ver con una serie de aspectos del desarrollo económico, eh, podríamos decirlo así, en el largo plazo. Y yo diría que acá tentaría una pregunta muy general, que es la pregunta con la cual nosotros iniciamos el desarrollo, digamos, de la materia, de esta parte de la materia con el que desarrollamos la primera unidad. Cuando nosotros miramos hoy el planeta, digamos, encontramos en términos muy generales países o estados relativamente prósperos, desarrollados, urbanizados, industrializados, relativamente ricos. Algunos países tienen criterios de distribución de la riqueza mejor que otros, digamos, más adecuados que otros, más igualitarios, digamos, que otros. Y encontramos países atrasados, pobres, países con altas tasas de analfabetismo en algunos casos, que no, digamos, limitadamente urbanizados, aunque no en todos los casos se da así, digamos, basados en una economía, entre comillas, podríamos decirlo así, relativamente atrasada, en una agricultura poco tecnificada. Tenemos diferencias, ¿no? Podemos observar diferencias, digamos, en la distribución de la riqueza y la prosperidad a nivel planetario, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta y es cómo esto se generó desde el punto de vista histórico. ¿Por qué algunos países, y te digo en términos muy groseros, muy simplistas, terminaron siendo ricos y otros países terminaron siendo pobres? ¿Cómo dar respuesta a este problema? ¿Cómo la historiografía de dar respuesta a este problema? Es el primer tema que nosotros vamos a analizar en el desarrollo de esta materia. Y ahí nosotros tenemos en verdad dos autores. Y esto es importante, es fundamental también que ustedes puedan distinguir los argumentos y las formas en las cuales estos dos autores miran estos problemas. Uno de ellos lo vamos a desarrollar fundamentalmente a partir de estas intervenciones, a partir de mis intervenciones en las clases teóricas. Y este autor es un historiador británico que se llama David Landes, que escribió, es un historiador, digamos, un historiador de la economía importante, que ha escrito varios trabajos, varios libros. Nosotros trabajamos acá con algunos capítulos de un libro que se llama La riqueza y la pobreza de las naciones. Y después tenemos otro autor, que es el autor que ustedes van a trabajar en prácticos, de apellido Becker, y ahí vamos a trabajar con otro libro que se llama El imperio del algodón. Landes y Becker sostienen interpretaciones distintas, diametralmente diferentes, de estas razones que tienen que ver con la riqueza de algunos países y la pobreza de otros. Eh, a medida que ustedes vayan leyendo, vayan trabajando con las guías de lectura y vayan, quizás vayamos intercambiando ideas a través de estas intervenciones. Ustedes saben que tienen un foro para poder elevar las dudas, preguntas que tengan sobre mis intervenciones y vayan intercambiando también, digamos, interactuando con los auxiliares, digamos, de las clases de trabajos prácticos. Espero que estas ideas les queden, digamos, un poco más claras, más evidentes, ¿no? El trabajo de comparación y contraposición es un trabajo que hacemos parcialmente teóricos, hacemos parcialmente prácticos, pero que requiere también, obviamente, de la lectura y del trabajo de articulación que puedan hacer ustedes entre entre ambas vertientes, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que caracterizan a la materia. Ahora, yo iría acá directamente a plantear algunas, por lo menos una, digamos, diferencia sustantiva entre Landes y Becker. En general lo planteo siempre al final, pero bueno, digamos, en estas circunstancias me parecía importante plantearlo al principio. Hay una que a mí me parece que es fundamental tener en cuenta. El planteo de Landes es un planteo
que pasa esencialmente por la diferenciación entre Europa y el resto del mundo, para decirlo de alguna manera. Más, yo diría, la diferencia entre Europa y algunas áreas y algunas regiones del mundo en particular, las divide, las diferencia sustantivamente. Los niveles de articulación y los niveles de vinculación que Europa ha tenido con otros países y otras regiones no es esencial para su planteo. Y yo diría, por el contrario, él trata siempre de plantear las diferencias, ¿no? Es decir, Europa ha seguido un camino distinto, ha seguido una vía diferente. Incluso dentro de Europa uno puede encontrar también algunos matices, pero te diría, en líneas generales, Europa ha seguido una vía distinta a la que han seguido otras regiones, y eso explica de alguna manera también sus diferencias, ¿no? Europa, uno podría decir Estados Unidos, uno podría pensar en su planteo también, de alguna manera Estados Unidos lo que representa es, digamos, una expresión más de esta civilización o esta cultura europea, si uno lo quiere llamar así. El texto de Becker es diametralmente distinto en ese sentido. ¿Por qué? Digamos, uno no puede entender la prosperidad de Europa si no la entiende en un mundo global, ¿no? Si no la entiende articuladamente con otras regiones. Y ahí, ¿qué relación hay entre la riqueza de Europa y la pobreza de estas otras regiones? Es un elemento fundamental a tener en cuenta. Entonces yo diría, esa es una diferencia sustantiva, una primera diferencia. Hay otra, y yo en eso lo voy a decir muy, muy genéricamente, porque espero que ustedes la puedan reconstruir también a través de las lecturas y del desarrollo del curso. Y es que mientras el planteo de Becker es un planteo que pone énfasis, como yo les dije recién, en esas articulaciones, en la relación entre Estado y agentes económicos, en la capacidad que tienen una serie de agentes económicos para movilizar, digamos, en su favor la acción del Estado, en las cuestiones que tienen que ver con el uso de la fuerza, digamos, el sometimiento de los pueblos, esta cuestión es también central para poder entender esa articulación. El texto de Landes es un texto que pone mucho más énfasis en otros aspectos. Es decir, si uno quiere entender la riqueza europea, lo que tiene que entender fundamentalmente son una serie de valores, de ideas, de costumbres, de culturas que son esenciales para poder explicar esas diferencias entre una Europa próspera y rica y el resto, otras regiones del planeta que han quedado sumidas en una situación de mayor pobreza. Entonces, yo diría, estos son algunos puntos de partida, diría, que me parece importante que ustedes los tengan en cuenta cuando analicen los textos. La riqueza y la pobreza de las naciones es un texto, es un libro largo, es un libro relativamente extenso. Yo he hecho una selección de 6 capítulos que me parece que son sustantivos y son los que quizás mejor ilustran las ideas fundamentales de Landes y la forma en la cual esas ideas uno las puede contraponer eventualmente con la visión de otros autores, como es el caso de Becker. Entonces yo quisiera hacer, y es lo que voy a tratar de ir haciendo en las distintas clases, es centrarme en las ideas del autor que yo quiero que ustedes estudien aquí, que ustedes comprendan aquí, que es Landes. Entonces, y digamos, ir desarrollando esos capítulos y señalando cuáles son los problemas fundamentales que aparecen en cada uno de esos capítulos, ¿no? Primero de los capítulos que nosotros tenemos que leer aquí es un capítulo dedicado a analizar uno de los factores que es central para poder entender la prosperidad europea para Landes. Importante señalar aquí que algunos de esos factores que explican la prosperidad son factores que hay que mirarlos en la larga, lo que los historiadores llamamos la larga duración. Es decir, si bien hay un momento en el que Europa se despega del resto de las regiones del mundo en términos de su prosperidad, desde la perspectiva de Landes, y ese momento es básicamente el que está vinculado con la Revolución Industrial, que es un proceso que se da fundamentalmente a partir del siglo XVIII. Los factores que la preparan y que la explican, uno los puede ver en un proceso, podríamos decirlo así, de larga duración, y que tienen sus raíces, podríamos decir así, en la antigüedad, los tiempos de la antigüedad, en una serie de herencias que en Europa, que construyen, de herencias que construyen la civilización europea, que hay que mirarlos en la larga duración. En este capítulo, Landes desarrolla un tema central, para entender digamos, el proceso de desarrollo europeo, y ese tema central es el concepto de propiedad privada. La propiedad privada, el respeto, la idea de la propiedad privada es algo que distingue a los europeos y los diferencia fundamentalmente de lo que él llama muy genéricamente Oriente.
Cuando él habla de Oriente, uno podría pensar desde su perspectiva, ¿no? Podría pensar en el mundo árabe, podría pensar, digamos, en los sultanes, digamos, podría pensar en ese tipo de figura política. Ese tipo de figura política, digamos, y esa estructura política de Oriente, Oriente en términos generales podríamos decirlo así, el soberano es dueño de las posesiones y de las propiedades de sus súbditos. Es una característica de esos regímenes. Esto no se da en Europa, ¿no? Es decir, en Europa existe el concepto de propiedad privada y esto es una cuestión fundamental a tener en cuenta. Cómo se ha conformado, construido ese concepto de propiedad privada? Bueno, en la perspectiva del Andes, cuando uno se sitúa, por ejemplo, en la Edad Media Europea, que es cuando ese concepto empieza a empieza a afirmarse progresivamente, uno tiene que tener en cuenta, digamos, en ese marco, es importante que tenga en cuenta que la civilización europea se nutre en realidad de tres grandes vertientes, ¿no? Es decir, la Europa medieval es resultado de una síntesis, ¿no? Es una sociedad de síntesis que tiene tres vertientes, y en esas tres vertientes el respeto a la propiedad privada era una característica sustantiva. Y ahí yo podría hacer una muy breve reflexión, un breve comentario. Ustedes saben que cuando uno piensa en el mundo europeo, en Europa como continente, piensa en el inicio de la era cristiana, digamos, Europa está dominada por un imperio, los siglos 3, 4 y fundamentalmente a partir del siglo V, invadido y desarticulado por la invasión de una serie de pueblos que vienen de la periferia europea, que son los pueblos germánicos. Y ahí, digamos, articuladamente con la disolución del Imperio Romano y la aparición de los pueblos germánicos y la decadencia, digamos, y destrucción de Roma como imperio, nosotros vamos a ver cómo aparece una, digamos, como un elemento central en la construcción de esta sociedad, la religión cristiana. Entonces, cristianismo, Roma y la cultura de los pueblos germánicos, en ellos tres, digamos, la idea de propiedad privada es una idea, digamos, incorporada, es una idea que uno la puede observar en la Biblia, dice Landes, pero que también después las puede ver dentro de las costumbres de los pueblos germánicos y la puede ver también dentro del mundo romano. Entonces, ahí, por supuesto, hay avances y retrocesos, no siempre el derecho de propiedad se respetó en esta sociedad de la misma forma, pero digamos, en líneas generales, esto permite un avance que a medida que la situación se estabiliza, porque el mundo europeo vive invasiones permanentes, invasiones de pueblos que vienen de distintos lugares, pero en el siglo X o en el siglo XI se estabiliza y a partir de esa estabilización también ese derecho de propiedad empieza a eh, afirmarse cada vez con mayor fuerza. Ahora, hay una pregunta ahí importante en Landes. ¿Qué es lo que permite afirmarse al derecho de propiedad? ¿Cuáles son las condiciones que le permite afirmarse? Y ahí nosotros podríamos decir, desde la perspectiva de Landes, hay una diferencia entre este mundo europeo y el mundo de Oriente, que le han permitido a Europa poder conservar ese derecho de propiedad, y es la limitación que tiene el poder político. Y esta me parece que es la otra cuestión central cuando uno mira desde la perspectiva de Landes la historia europea en el largo plazo. En Europa no existe un poder tan fuerte como el que tiene el sultán en Oriente o como tienen los reyes en Oriente, por varias razones, ¿no? Después del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano, hay un proceso de fragmentación del poder. Lo que existen son muchos señores o muchos nobles, si se puede decir así, o señores feudales, para decirlo de alguna manera, con poder militar. No hay un monarca, el monarca es de alguna manera una especie de primus inter pares, es alguien que tiene un poco más de fuerza y de poder que el resto de los señores y de los caballeros, para decirlo de alguna manera, pero no puede afirmarse sobre todos los demás. Entonces, esa limitación del poder político favorece el avance del derecho de propiedad. Hay ahí también otro elemento fundamental a tener en cuenta que caracteriza a la civilización europea, y es que mientras en Oriente poder político y poder religioso están unidos, en Occidente, en Europa, poder político y poder religioso pertenecen en líneas generales a dos líneas distintas, ¿no? Una cosa es el poder del Papa, el poder de la Iglesia, otra cosa es el poder de los caballeros, de los nobles feudales o el poder de los reyes. Entonces, esa fragmentación, esa división del poder permite, digamos, márgenes de libertad que son en definitiva también los que permiten el desarrollo de este concepto de propiedad privada.
Hay en este capítulo del Andes también otro elemento fundamental a tener en cuenta aquí, que está asociado a el desarrollo, bueno, podríamos decirlo así, de este concepto de propiedad, pero que también permite el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos conceptos, que permite, digamos, a la larga también estas ideas y estos conceptos van a permitir el desarrollo de una economía más dinámica. Y ese elemento fundamental a tener en cuenta aquí, en la perspectiva del Andes, son las ciudades. Eh, digamos, no es que el mundo urbano, las ciudades no existan en Oriente, no existen en otros lugares del mundo. Las ciudades en Oriente o en otros lugares muchas veces son sedes administrativas, sedes militares. La diferencia sustantiva que tienen las ciudades en el mundo europeo es su carácter de centro económico, centro productivo, centro dinámico. Las ciudades habían entrado en un proceso de fuerte decadencia después del Imperio Romano, pero a partir de la paz y la cierta prosperidad que se genera en el mundo europeo desde el siglo XI, desde el siglo XII, las ciudades reaparecen. Ahora, ¿por qué reaparece? ¿Qué es lo que permite que las ciudades reaparezcan? Porque las ciudades tienen una característica central. Son en líneas generales autónomas. En las ciudades existen lo que se llaman los fueros. Ahí hay una frase que está tomada, está, digamos, en alemán, en el texto del Andes, pero una frase muy común en los tiempos medievales, la idea de que la ciudad se libre a los hombres, ¿no? Los poderes de los señores feudales, los poderes de la monarquía, muchas veces encuentran limitaciones en las ciudades donde existe siempre un grado mayor de libertad. Uno podría decir, ¿por qué surgen las ciudades? ¿Por qué los señores feudales o los reyes permiten que surjan las ciudades? Bueno, hay que entenderlas también en estas limitaciones del poder político. Las ciudades son fuentes de ingresos, muchas veces para los reyes, para los monarcas, pero muchas veces los reyes también, que son personas de un poder relativamente limitado, estimulan el desarrollo de las ciudades porque es una manera de poner freno al poder de los señores feudales, ¿no? Entonces siempre en esta contraposición de intereses permite, digamos, el desarrollo de las ciudades. Ahí hay un elemento también, me parece, en este capítulo del Andes importante a tener en cuenta, y es que a partir del siglo XI, siglo XII, Europa empieza a vivir un proceso de mayor prosperidad. Crece la producción agrícola, crece la población, digamos, hay un excedente cada vez mayor que puede aplicarse para el desarrollo para comprar productos, por ejemplo, en las ciudades, los productos que fabrican los artesanos. Ese desarrollo está asociado a una serie de cambios técnicos, por ejemplo, cambios en las formas de distribuir la tierra para cultivar, cambios en el arado, ¿no? Es decir, los arados, digamos, para poder aumentar la producción de la tierra. Ustedes saben que la productividad de la tierra en estas regiones y en estos periodos es muy baja, crece muy lentamente, pero el siglo XI-XII es un siglo de crecimiento. Hay, bueno, los cambios en las formas del arado, cómo el arado logra remover mejor la tierra, renovarla. Gran parte de esas innovaciones son innovaciones que surgen de la ciudad. Entonces, esas innovaciones técnicas, ¿no? ¿Quién construye la reja de los arados? ¿Quién construye mejores instrumentos para poder cultivar? Bueno, en parte tiene que ver también con la dinámica que adquieren las ciudades durante esa etapa, durante ese periodo. Las ciudades incluso dentro de sí generan también elementos, y ahí uno puede ver lo que Landes dice sobre la producción artesanal. En las ciudades la producción artesanal estaba muy rígidamente organizada por los gremios, pero hay iniciativas dentro de las ciudades, dentro de los mismos mercaderes, para poder eludir esas restricciones que oponían muchas veces los gremios artesanales, que decidían quiénes podían producir, cómo y en qué condiciones para poder aumentar la producción. Entonces la ciudad es un elemento de innovación, es un elemento de desarrollo que está permitido de alguna manera, puede desarrollarse en un contexto de división y fragmentación del poder, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las cuestiones, son las cuestiones centrales que uno puede ver en el primer capítulo del Andes que ustedes tienen para leer aquí. Los dos capítulos que siguen, digamos, de los cuales yo he seleccionado también aquí, los he seleccionado de alguna manera porque lo que plantean, lo que ponen en el centro de la discusión es la relación entre la expansión europea y distintos aspectos de la expansión europea y el proceso de enriquecimiento y progreso de Europa posterior. Lo plantean con distintos conceptos, con distintas ideas, de distintas formas, pero digo, en definitiva, este es el problema central. Y ahí yo diría, hay un escenario que ustedes, me imagino, a esta altura deben conocer. Europa se expande a partir del siglo XVI hacia el exterior.
Y ahí, digamos, hay un elemento que es fundamental. Si bien, digamos, ustedes en el texto de Becker van a poder ver cómo se construye un escenario global, muy centrado en la cuestión del algodón, y eso también es una cuestión importante en la diferencia entre los dos textos. Ustedes miren el enfoque. El texto de Becker sigue un objeto, que es el algodón, y lo piensa desde ese objeto. Bueno, el texto de Landes lo piensa en función, como yo les dije antes, de una serie de ideas, problemas, conceptos. Ahora, ahí, digamos, en estos capítulos, el primero de ellos, como yo les decía recién, bueno, ahí hay un tema central que es la expansión de Europa hacia América, ¿no? La conquista. Esa conquista se da a través de una serie de fases. Bueno, ustedes saben que primero los españoles y portugueses llegan al Caribe. Ahí españoles y portugueses van a tener que compartir ese dominio en las islas del Caribe, después con ingleses, con holandeses, con franceses. Después, digamos, españoles y portugueses van a entrar, digamos, directamente en el proceso de conquista del continente. Fundamentalmente España, ¿no? Como ustedes saben, digamos, construye un inmenso imperio colonial en América. Ahora, el primer escenario en el cual se sitúa el Andes en este análisis es el Caribe. Ustedes saben que la población indígena en el Caribe fue exterminada, a veces como resultado de los enfrentamientos de la guerra, también fue exterminada como resultado de las atroces condiciones a las cuales, digamos, los países conquistadores sometieron a la población nativa y sometieron a la población local. Lo que se advirtió en estas regiones donde la disponibilidad de minerales, de oro y plata era bastante limitada, era la posibilidad de desarrollar una serie de producciones, que eran producciones de lujo en aquellas épocas en Europa, eran producciones muy demandadas, eh, como era la producción del azúcar. La producción del azúcar era muy difícil obligar a los nativos, porque bueno, ya la población había sido diezmada. Los españoles, los portugueses, los europeos no aceptaban, se resistían a trabajar en esas condiciones, porque las condiciones del trabajo de cultivo, digamos, de cultivo del azúcar, por ejemplo, que se dan en las áreas de plantaciones, eran condiciones excesivamente duras, y en consecuencia lo que sustituyó la explotación de la mano de obra local fue la importación de los esclavos. Entonces nosotros vamos a ver cómo tempranamente se empieza a desarrollar, y esta es una de las cuestiones que ustedes van a ver después en el texto de Becker, cómo se empieza a desarrollar el comercio de esclavos, cómo se empieza a desarrollar la explotación de los esclavos en América, en un proceso que también, bueno, ustedes saben, los esclavos son capturados en África, digamos, son obligados a trabajar en las plantaciones en América, las plantaciones del Caribe, entre otras cosas, después también, obviamente, en el sur de Estados Unidos, pero digamos, este primer proceso de los siglos XVI y XVII está centrado en el Caribe, plantaciones de azúcar, después plantaciones de algodón también, y es una población súper explotada. Los esclavos, en gran medida, son esclavos que mueren también, es decir, es una población que es diezmada también a través de las condiciones en las cuales tienen que trasladarse a América y, digamos, las condiciones de trabajo que después van a tener en el mundo de las plantaciones. Hay una suerte de comercio triangular que se desarrolla en estos años, que incluye a Europa, incluye a África, incluye a América, va a incluir también después, o va a establecer también una serie de lazos con Oriente. Pero bueno, ahí lo que nosotros vamos a ver es cómo se empieza a desarrollar este comercio. Y hay una idea central acerca del papel que el comercio triangular tuvo en el desarrollo económico europeo posterior, ¿no? Es decir, en qué medida las ganancias de los agentes que se dedicaron al comercio, las ganancias de los grandes esclavistas, muchos de ellos de distintas nacionalidades, había holandeses, había franceses, había británicos también, había portugueses, obviamente, en qué medida todas esas ganancias obtenidas en ese comercio de esclavos, en ese comercio triangular, después se invirtieron y fueron los que permitieron el desarrollo de la industria, de los procesos de industrialización europeos posteriores, ¿no? Es decir, la idea de que hay ganancias extraordinarias aquí, construidas sobre la base de la explotación y del comercio de los esclavos, que después revierten en el desarrollo económico europeo. Y esto es lo que Landes discute. Y acá me parece que hay que ser cuidadoso en una cuestión en particular. Landes no cuestiona la existencia de la esclavitud, no,
mejor dicho, perdón, dije mal. Landes no niega la esclavitud, no niega el carácter atroz de lo que implica la esclavitud como institución. La pregunta de él es otro: ¿en qué medida la esclavitud fue lo que permitió la acumulación de ganancias que permitieron después el desarrollo de la industrialización? Y acá yo diría, vayamos al título del libro. El título del libro se llama La riqueza y la pobreza de las naciones. Se pregunta esencialmente por eso: ¿qué es lo que le permitió a algunos países ser ricos? ¿Qué es lo que ha hecho que otros queden sumidos en la pobreza? Y la pregunta va por esto. No tiene que ver con negar lo que la esclavitud implicó como institución, como práctica. No implica negar las condiciones atroces de los esclavos. El problema es si la esclavitud contribuyó o en qué medida contribuyó al desarrollo económico europeo. Y Landes, en ese sentido, lo que brinda es una idea que cuestiona esto, ¿no? Él dice, bueno, en realidad, digamos, la esclavitud no... Las ganancias de la esclavitud eran relativamente reducidas, dice, llegaban a un 10%. Era un mal negocio porque era básicamente un negocio muy inestable, porque los barcos que trasladaban a los esclavos podían ser atacados, podían naufragar. Es decir, no era en líneas generales un buen negocio. Y dice, en el fondo, el proceso de industrialización fue posible gracias a otros aspectos que tienen que ver mucho más con usos de la energía, con el descubrimiento de formas nuevas de energía, pero no tienen que ver esencialmente con digamos, con estas cuestiones que están relacionadas con la esclavitud. Los hacendados, o muchos de los que se beneficiaron del tráfico de esclavos o del comercio en estos años, no invertían en industrias. En general, esos hacendados invertían en grandes castillos, en grandes palacios, o invertían en lujo, en elementos que le permitiesen conservar sus niveles de vida o ostentación. No invertían en la producción. Entonces, bueno, ahí hay un cuestionamiento un poco a las ideas que tienen que ver con el efecto que este comercio internacional tuvo a la larga en el desarrollo de la industrialización. Él dice, bueno, en el fondo, digamos, ayudó, contribuyó, pero en verdad, dice él, si uno quiere entender la industrialización, y esto ha sido o el progreso industrial que se da a partir de la revolución industrial, hay que entender otra cuestión que es fundamental, y es que fue mucho más importante el mercado interno, en definitiva, que el mercado internacional para poder explicar los altos márgenes de ganancia, ¿no? Que permitieron a su vez la industrialización. Entonces, bueno, ahí hay una discusión acerca de cuál es el peso del proceso de colonización en el proceso, digamos, que llevó a este salto, porque acá me parece que hay otra cuestión importante para señalar. Esta diferenciación entre países ricos y países pobres es una diferenciación que se empieza a dar fundamentalmente a partir del siglo XVIII. Bueno, sí, final del XVII, principio del siglo XVIII. Este es el momento en el cual, de alguna manera, uno podría decir, se separan, digamos, los caminos, ¿no? Entre países que pasan a ser ricos y otros que van a quedar sumidos, como dije antes, señalé antes, en la pobreza. El último de los capítulos que yo quería desarrollar en esta intervención también está centrado, o por lo menos el origen del capítulo, los primeros pasajes del capítulo están centrados en la cuestión colonial. Ahí salimos del proceso de expansión en el Caribe, y a dónde vamos fundamentalmente es a los procesos que se dan efectivamente con la conquista de América, la conquista de España y la conquista de Portugal. Y ahí Landes pasa, digamos, por un aspecto que es central, digamos, ya muy conocido entre los historiadores, y es que España y Portugal fueron los países que protagonizaron los procesos de conquista de América. España obviamente se apropió de las riquezas americanas, del oro, de la plata, los explotó a partir del trabajo indígena, digamos, de la obligación y el sometimiento de las poblaciones indígenas. Se apropió de todas esas riquezas. Sin embargo, cuando uno mira el proceso a mediano y largo plazo, lo que puede ver es que no fueron los grandes países, digamos, que se beneficiaron y pasaron a ser grandes potencias desde el punto de vista económico. España y Portugal, cuando uno mira siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX incluso, son países atrasados en Europa, países relativamente atrasados, países pobres, a pesar de haber tenido una gran disponibilidad de riqueza a partir de la apropiación, como yo les decía recién, de las riquezas americanas. En cambio, los países del norte de Europa, que tuvieron una participación marginal, Inglaterra, Holanda, Francia,
una participación mucho menor, en cambio, terminaron siendo países mucho más prósperos, ¿no? Alemania, ¿no? Países mucho más prósperos, mucho más desarrollados, que estos países que se apropiaron de esta enorme cantidad de riquezas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Y este es un elemento también central del texto de Landes, esa diferenciación entre un norte de Europa rico y un sur de Europa relativamente pobre. Y ahí se plantea la pregunta, ¿por qué? España invirtió las riquezas americanas, las invirtió nuevamente en guerras fundamentalmente, las malgastó en guerras, también, digamos, en ostentación, en el desarrollo de la corte, en las inversiones que hacían los reyes, generalmente para mostrar y demostrar su riqueza, pero bueno, fundamentalmente las malgastó en las guerras. ¿Qué es lo que lo diferenció? ¿Qué es lo que le permitió a la Europa del Norte, en definitiva? Poder escapar, digamos, poder seguir un camino distinto. Bueno, ahí Landes apela a un autor que ustedes, me imagino, como sociólogos, van a frecuentar mucho a lo largo de su carrera, que es un sociólogo alemán que escribió a principios del siglo XX un libro que se llama La ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Ese autor, como imagino que ustedes conocerán, es Max Weber, ¿no? Entonces, él liga, vincula estrechamente la prosperidad europea a una serie de ideas, de valores, de principios que están muy ligados al desarrollo de la religión protestante y que marcan esa diferencia entre un mundo protestante y el mundo católico. Bueno, Landes hace una síntesis muy breve, podríamos decirlo así. Dentro de ese mundo protestante hay en realidad corresponde más a una de sus vertientes, porque ustedes saben que el protestantismo no es homogéneo, el protestantismo tiene distintas vertientes. Dentro de esa vertiente, la que él sostiene que es fundamental aquí es el calvinismo, ¿no? Y él desarrolla lo desarrolla, podríamos decirlo así, a partir de explicar o desarrollar algunas ideas del calvinismo. Dice, bueno, el calvinismo sostiene que los hombres están predestinados, la salvación de los hombres, la salvación de sus almas está de alguna manera predestinada. Entonces lo que uno haga en términos de expresión de su fe o lo que uno haga en términos de sus obras no es una cuestión que va a determinar en definitiva si puede salvarse o no. Los que se salvan, los que están predestinados a salvarse, son un núcleo, es el núcleo de los elegidos. Ahora, los elegidos en realidad manifiestan su condición de elegidos en la vida terrenal a partir de una serie de conductas, a partir de una serie de acciones, a partir de una serie de valores. ¿Cuáles son los valores que le corresponden a los elegidos, ¿no? De acuerdo con esta cultura calvinista, ¿no? Característica del norte de Europa? Es el trabajo duro, el trabajo honesto, la dedicación al trabajo, digamos, fundamentalmente, la austeridad, y después, digamos, otros valores que están vinculados fundamentalmente, podríamos decirlo así, al uso del tiempo, que también, digamos, es un factor ahí en ese contexto fundamental, ¿no? La austeridad se da, digamos, en dos elementos centrales, el manejo del tiempo por un lado y el manejo del dinero por otro. Entonces, digo, estas normas de conducta son las normas de conducta que según Landes son las que van a permitir después o van a posibilitar o estimular después el desarrollo del capitalismo. El uso de la disciplina, el uso del tiempo, el uso del dinero, la austeridad, la honestidad. Esos son desde el punto de vista central los factores que explican el desarrollo del capitalismo. Podemos contrastarlo en ese sentido con cuáles son los valores que caracterizan al capitalismo en la perspectiva de Becker, que son sustantivamente distintos, ¿no? La importancia que tiene en ese contexto la fuerza, la importancia que tiene la codicia, digamos, me parece que ahí, digamos, cuando uno lo mira pensando en los valores, que de todas maneras en el razonamiento de Landes tienen un lugar distinto al que tienen en Becker, obviamente, digamos, en Landes son fundamentales, podríamos decirlo así que en Becker no. Hay algún elemento que me parece que es fundamental también aquí, es la importancia que los protestantes le van a dar a la enseñanza
que le van a dar al aprendizaje de la lectura primero, de la escritura después. Porque bueno, ahí también hay otro elemento fundamental que no está muy desarrollado en el texto de Landes, que es la idea de que los calvinistas sostienen que los fieles tienen que tener una relación directa con los textos sagrados, que esa relación que hay que limitar el poder que los sacerdotes, que la iglesia establecida, porque bueno, ellos se enfrentan obviamente con Roma, con la iglesia católica, rompen con la iglesia católica ese papel de intermediación, de intermediarios que tienen los sacerdotes. Entonces, si los fieles tienen que tener una relación directa con los textos sagrados, tienen que saber leer y escribir. Entonces, uno puede ver incluso, y esto Landes no lo expresa, no lo desarrolla en el texto, las tasas de alfabetización, la cantidad de personas que saben leer y escribir, fundamentalmente leer más que escribir, en el norte de Europa van a ser mucho más altas que la que nosotros vamos a ver contemporáneamente en el sur. Ahí ustedes van a ver algunos matices también, hay algunos autores que han discutido estas ideas, fundamentalmente las ideas de Weber, que Landes va a defender. Algunos autores que han cuestionado estas ideas dicen que, por ejemplo, cuando uno mira Alemania, las áreas más desarrolladas de Alemania no son las protestantes, que son las del norte y del este, que son en realidad bastante más pobres que las del oeste y el sur, pero las del oeste y del sur son católicas, no son protestantes. Dice, va a señalar Landes en ese sentido que, bueno, eso es parcialmente cierto, porque los que toman las iniciativas acá, que son los dueños de las empresas, y los que administran las empresas en general son protestantes, y los que son católicos en realidad, en su gran mayoría, son fundamentalmente los trabajadores. Entonces, bueno, el papel que estos valores y estas ideas tiene en este sentido es fundamental. Hay otro elemento, y con esto voy terminando mi exposición, que también es en la perspectiva de Landes fundamental en ese contexto, y es la diferencia en términos de libertades, en términos del desarrollo de las ideas, libertades en términos de desarrollo del pensamiento. Y él dice, bueno, ahí hay una diferenciación sustantiva entre el mundo de Europa del Norte y el del Sur. El del sur, que sigue siendo el mundo católico, es un mundo que persigue el desarrollo de las ideas, la forma en la cual ese mundo queda atrapado en las antiguas ideas religiosas o católicas, y eso se ve, por ejemplo, en la idea del geocentrismo, ¿no? La idea de que la Tierra es el centro del universo, que está fija, digamos, y no se mueve. Bueno, digamos, ha sido una cuestión aceptada como dogma, aun cuando las evidencias científicas la desmentían, y ahí, bueno, la persecución de la que fueron objeto algunos científicos que cuestionaron las ideas establecidas, como fue el caso de Galileo, es uno de los ejemplos que Landes cita en el texto. Pero ahí nosotros tenemos esta diferenciación central, entonces, que tiene que ver fundamentalmente con las ideas, que tiene que ver con la cultura y que está muy ligada también a la religión, ¿no? Es decir, la división entre el mundo católico y el mundo protestante y los valores y las ideas que vienen acompañados por cada uno son una de las cuestiones que Landes plantea en el texto. Bueno, esto es lo que yo quería señalarles de forma muy sintética. Les pido por favor que lo lean, tienen una guía de lectura, las preguntas las pueden consignar en un foro y yo, digamos, en la próxima intervención voy a tratar de responder las preguntas o dudas que ustedes puedan exponer en el foro acerca de lo que yo acabo de exponer aquí. Bueno, sé que son circunstancias muy especiales en las que estamos tratando de llevar a cabo el desarrollo de las clases. Espero que la podamos transitar esta situación del mejor modo posible. Muchas gracias.